Hermanos y amigos, ya llegó la época en que muchas personas, o la época, dicho de otra manera, la época favorita de muchas personas, incluyéndome a mí. Las madres ya han decorado sus hogares, sus casas, los padres ya están planeando lo que van a hacer con su doble sueldo, aquellos que no lo han gastado todavía, a los jóvenes se les hace la boca agua tan solo de pensar en toda la comida que van a saborear y a gustar, y los niños ya están esperando sus regalos de Navidad. Y todo lo que he dicho anteriormente está bien, pero debemos cuidarnos de no olvidar el significado de la Navidad entre los bombillitos y los fuegos artificiales. No olvidarnos del significado de la Navidad entre la música y el baile. No olvidarnos del significado de la Navidad entre los árboles y Santa Claus. No olvidarnos del significado de la Navidad entre la comida y los regalos. Y aquí está la Biblia para ayudarnos a no olvidar el verdadero significado de la Navidad. Aquí estudiaremos ahora un pasaje de la Biblia que no es uno de los pasajes tradicionales que se utilizan para la Navidad. No hablaremos acerca del nacimiento de Jesús a partir de esos pasajes que nosotros conocemos, sino que estudiaremos Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, y después consideraremos a partir de 4 cosas que nos recuerda la Navidad. Así que comencemos. Les invito que en sus Biblias me acompañen a Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4, que dicen: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 8 de Romanos comienza hablando acerca de las bendiciones que aquellos que están en Jesucristo tienen, o que aquellos que han sido unidos espiritualmente a Jesucristo y a quienes Él representa ya tienen esas bendiciones. De eso comienza el capítulo 8. Y el versículo 3 en su primera parte habla de lo que era imposible para la ley. Cuando aquí se habla acerca de la ley, lo que se refiere es a los mandamientos revelados por Dios y que el hombre está en la obligación de cumplir. Entre estos mandamientos se encuentran el no robar, que no se debe robar, que no se debe adulterar y que no se debe tener otros dioses delante del Dios verdadero. Y el texto dice lo que era imposible para la ley. Y preguntamos, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Es imposible para la ley salvar de la culpa del pecado y del dominio del pecado. Es imposible para la ley salvarnos de la culpa del pecado y del dominio del pecado. Por medio de nuestra obediencia a la ley, no podemos salvarnos de la condenación. Y esta condenación es debido a la rebelión de nuestro corazón contra Dios, lo cual la Biblia llama pecado. Y esta condenación consiste en que Dios está airado y enemistado contra el pecador. Esta condenación consiste en que Dios desde los cielos pronuncia maldición contra el pecador. Esta condenación consiste en que la sangre del pecador debe ser derramada. Esta condenación consiste en que el pecador por toda la eternidad sufrirá los tormentos del infierno. Entonces la ley no puede salvarnos ni de la culpa del pecado ni del dominio del pecado. No podemos romper las cadenas que nos esclavizan al pecado por medio de nuestra obediencia a la ley. Eso es lo que era imposible para la ley. Y la declaración que acabo de hacer de que por medio de la obediencia a la ley ninguno puede ser salvo, puede ser algo nuevo para muchos inconversos que, aunque se saben a sí mismos que no son perfectos, ellos creen que pueden ganarse el cielo con sus buenas obras. Y a ellos, si hay alguno aquí o alguien me escucha que cree que es así, les digo que no es así.
Ahora, la declaración que acabé de hacer también de que por nuestra obediencia a la ley no podemos ganarnos la salvación, puede también ser una sorpresa para algunos cristianos que piensan que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era salvo por sus obras. Y a ellos también le digo, no es así. La Biblia es clara en este asunto. El propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley nunca fue salvar. Dice Romanos 3, 20, 21 y 28, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El propósito de la ley, vuelvo a repetir, nunca fue salvar. Ahora, el versículo aclara que la salvación, es decir, recuerdo que estamos en Romanos capítulo 8, versículo 3, el versículo aclara que la salvación por medio de la obediencia a la ley es imposible, no porque haya algún defecto en la ley. En el capítulo anterior, Romanos capítulo 7, nosotros leemos la siguiente declaración acerca de la ley, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Era imposible por cuanto la ley era débil por la carne. Por eso es que la ley no puede salvar, porque era débil por la carne. O en otras palabras, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros, el problema está en tú y yo. El problema está en que la naturaleza humana ha sido debilitada tanto por el pecado que es incapaz de cumplir la ley. La Biblia no habla del hombre ni de la mujer en un sentido como si ellos fueran moralmente neutros y que a veces cometen errores. No, la Biblia no habla así acerca del hombre. Después de la caída, la naturaleza del hombre, aparte de la gracia de Dios, está totalmente inclinada a pecar. Sí, es cierto que el hombre hace lo que quiere, pero todo lo que el hombre quiere es contrario a la voluntad de Dios y es dejado para su propio corazón. Dice Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en Romanos 7, 18, la primera parte, el mismo apóstol Pablo confiesa lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La ley buena y justa de Dios nos dice, no codiciarás, pero nuestro corazón rebelde nos hace codiciar. La ley justa y buena de Dios nos dice, no matarás, pero nuestro corazón rebelde nos hace matar. La ley buena y justa de Dios nos dice, no cometerás adulterio, pero nuestro corazón rebelde nos hace cometer adulterio. La ley buena y justa de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, pero nuestro corazón rebelde nos hace deshonrarlos. Y recordemos que todos esos pecados que he mencionado pueden que nunca se exterioricen, pueden que nunca salgan a la luz, pero siguen siendo pecados de nuestro corazón y siguen siendo dignos de condenación. Ahora, qué bueno que ese no es el fin de la historia. El versículo 3 sigue diciendo que Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su Hijo, quien tiene todo lo que hace que Dios sea Dios. Él no se quedó sentado en su trono de brazos cruzados, viendo desde el cielo cómo los pecadores se dirigían a la condenación. No, Dios envió a su Hijo. El Hijo de Dios descendió del cielo a la tierra. Dios se encarnó. Dios obtuvo todo lo que hace que el hombre sea hombre, con sus debilidades y limitaciones, excepto por el pecado. Él adquirió humanidad sin perder su deidad.
Como hombre Jesús nació de una mujer, Él también creció en estatura, Él también aprendió cosas, Él también fue tentado por Satanás, Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, Él también se cansó, Él también se dolió por la muerte de seres queridos, Él también experimentó el desprecio aún de sus mismos familiares, Él experimentó la traición, Él se entristeció y se angustió, Él sangró y murió, tal como tú y como yo. Y aunque Jesús padeció siendo tentado, como nos dice Hebreos, Él nunca cedió a la tentación y Él nunca pecó. Él fue el único que nunca pecó y siempre obedeció. Jesucristo fue enviado, nos dice el versículo 3 también, a causa de pecado o como ofrenda por el pecado. Eso es lo que quiere decir. Y debido a que Dios es el juez justo de todo el universo, Dios, no puede simplemente barrer el pecado debajo de una alfombra como si no estuviera allí. Dios no puede simplemente ignorar el pecado. Alguien tenía que pagar por el pecado. Pero debido a que Dios es bueno, quien pagó por el pecado no fue el pecador, sino que fue su Hijo Jesucristo. Con su vida, Jesucristo obedeció perfectamente la ley de Dios que nosotros no pudimos obedecer. Con su muerte, Jesucristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Y con su resurrección, Jesucristo confirmó que el pago efectuado fue aceptado por Dios Padre. El griego en el versículo 3 es enfático. Dice Dios enviando a su propio Hijo. Dios enviando a su propio Hijo. Su propio Hijo. Su único Hijo. El Hijo a quien Él ama. El Hijo en quien Él se complace. En quien se deleita desde toda la eternidad. Y eso nos recuerda Génesis capítulo 22, en donde Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero a diferencia de Abraham, a Dios nadie le pidió que ofreciera a su hijo. Él lo hizo por su propia voluntad. Y a diferencia de Abraham, nadie intervino para que Dios no extendiera su mano contra Jesucristo. Dios extendió su mano y la dejó caer contra Jesucristo por causa de tu engaño, por causa de tu codicia, por causa de tu inmoralidad sexual, por causa de homosexualidad, por causa de robo, por causa de chisme, por causa de homicidio, por causa de aborto, por causa de envidia, por causa de odio, por causa de mentira, por causa de malas palabras, por causa de idolatría, por causa de glotonería, por causa de desobediencia, por causa de borrachera, por causa de tu temor a los hombres, por causa de piratería, por causa de tu amor al dinero, por todos esos pecados que nosotros cometimos. Dios envió, ofreció su Hijo, extendió su mano sobre él y hizo que sufriera. Isaías nos dice que él fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Y por qué Jesucristo no abrió su boca? Porque él estaba de acuerdo en ir y ofrecerse como sacrificio. No es que el Padre estaba arrastrando a Jesucristo y Jesucristo estaba diciendo, no, yo no quiero ir, no. Sino que fue, como dice Gálatas, Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, Jesucristo se dio a sí mismo. Y así Dios, a través de su Hijo encarnado, condenó al pecado. El pecado por el cual seríamos condenados es condenado por Dios en Jesucristo.
Es como si cuando nosotros estábamos a punto de ser condenados por causa del pecado, Dios en Jesucristo condena el pecado primero. Y todo eso lo hizo en la carne, en semejanza de carne de pecado. Como esas películas en las cuales un policía se infiltra en una banda criminal para acabar con ella, así también Jesucristo tomó semejanza de carne de pecado para condenar al pecado. Y todo eso fue para que el requisito justo de la ley, como dice el versículo 4, se cumpliera en nosotros. Se cumpliera en nosotros. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Quiere decir todo esto que ya no tenemos que obedecer la ley? No, eso no es lo que quiere decir todo esto. Más bien, todo esto significa que hay perdón para nosotros cada vez que nosotros desobedecemos, y hay perdón, o poder, mejor dicho, para nosotros obedecer a Dios y obedecer su ley. ¿Significa esto que la ley no juega ningún papel en la santificación del cristiano? La respuesta es que aunque la ley por sí sola no puede santificarnos, la ley sí es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para hacernos más santos. La ley requiere que se obedezcan perfectamente todos los mandamientos de Dios, pero también requiere castigo para todo aquel que desobedece. Y nótese que el versículo 4 no dice para que la justicia de la ley se cumpliera por nosotros, sino para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Cuando Jesucristo vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, es como si aquellos que están unidos a Él hubiesen siempre obedecido. Cuando Jesucristo murió, es como si aquellos a quienes Él representa siempre hubiesen, o dicho de otra manera, cuando Jesucristo murió, es como si aquellos a quienes Él representa hubieran sido castigados por Dios. Cuando Jesucristo resucitó, es como si a los creyentes se le diera una vida nueva, capaz de desear a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Gracias a Jesucristo, quien recibió nuestra maldición, ahora hay bendición para todos aquellos pecadores que se arrepienten sinceramente de sus pecados y tienen fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Y una vez Dios ha lidiado con nuestro pecado, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Él nos ve y nos trata como justos. Por su Espíritu Él nos hace crecer. Nosotros ahora disfrutamos de una buena relación con Dios que se extenderá por toda la eternidad, y disfrutamos del ser hijos amados. Y todo esto es cierto, como dice la última parte del versículo 4, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es que ellos son salvos por medio de su obediencia a la ley, pero ya que ellos son salvos por Jesucristo, ellos ahora piensan en agradar a Dios. Ellos ahora desean agradar a Dios, y ellos ahora hacen las cosas que agradan a Dios. Ese es su nuevo estilo de vida. Y aunque no dejan de haber tropiezos, también hay victorias. Y aunque el crecimiento es lento, es seguro. Así que, para terminar, alguien tal vez se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué nos recuerda la Navidad? La Navidad nos recuerda 4 cosas a partir de lo que hemos visto en estos pasajes. La Navidad nos recuerda, en primer lugar, cuán débil tú y yo somos. Cuán débil tú y yo somos. Pero también la Navidad nos recuerda cuán fuerte es Dios. Su poder fue más grande que nuestra debilidad. La Navidad también nos recuerda cuán grande es nuestro pecado, pero al mismo tiempo nos recuerda cuán grande es el amor de Dios. En vez de hacernos Él pagar por nuestros pecados, Él hizo que su Hijo pagara por ellos. Salvación para los pecadores que se arrepienten y creen, a expensas de la muerte del único y amado Hijo de Dios. Así que tengamos estas 4 verdades en nuestra mente a lo largo de esta época de la Navidad. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que somos muy débiles, tú eres fuerte. Y a pesar de que nuestro pecado es grande, tu gracia, tu bondad y tu amor es mayor. Señor, ayúdanos, no tan solo en esta época, sino toda nuestra vida, a recordar estas verdades que hemos considerado hoy. Y que nuestra vida sea una constante alabanza, gloria y exaltación a aquel que lo merece. Tú, oh Dios, tu Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos que obres en nuestros corazones con tu verdad y que hagas lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén.